TVGT Noticias, la verdad hecha noticia. Estamos totalmente en vivo en el show de Hoffman. Gracias por estar aquí en esa enorme sintonía que noche a noche tenemos en TVGT con nuestros programas, que no solo ahora en las redes sociales, sino también ahora en su cable operador. Es importante pues que usted, bajo cualquier tipo de hecho tenemos el código QR también en el televisor o en su dispositivo para que usted también esté atento a nuestro canal de WhatsApp para tener la actualidad informativa y para que usted vea también nuestros programas y nuestros enlaces, así que le pedimos a usted que participe con nosotros e intercambie su opinión en estos productos informativos. Hoy tenemos a un amigo, casi un amigo de la casa, pero es un amigo personal desde la infancia que conozco, que es Giovanni Frati. Giovanni, bienvenido al show de Hoffman. Muchas gracias. Muchas gracias. Te agradezco mucho, muy por amable. venir. Encantado de saludarte. Buenas noches, vos. Giovanni, es casi surrealista este país en este momento. Hay muchos colmos que se cumplen, Sí. Escenarios X que todo el mundo dice, ahí voy a dejar ese escenario, pero porque es imposible, pero todos modos hay que enunciarlo y se cumple. Sí. Pero hoy, de hecho, tuvimos crimen organizado hondureño contra crimen organizado venezolano en Guatemala, Asesinos, en carretera a Salvador. O sea, resulta ser que dos narcos de dos países distintos se pelean por el mercado guatemalteco, una cosa así. Así es. ¿Cómo ves eso? O sea, ya ni siquiera el hospital puede ser seguro en este Así es. país, sino que literalmente pueden irse, literalmente a dispararle a alguien. Y es increíble, ¿verdad, Hoffman? El tipo con un chaleco táctico antibalas, con una placa de metal, como que fueran fuerzas especiales, digamos, ¿verdad? Esos son asesinos internacionales, probablemente, o gente de los carteles, ¿verdad? Y del narcotráfico, matando a sus rivales a plena luz del día en una de las carreteras con más tráfico de la ciudad de Guatemala, donde vive pues toda la clase media y toda la clase media alta del país. O sea, si obviamente en los barrios marginales pues hay mucha violencia y supongo yo en todas las zonas de la capital, pero ya si en los lugares donde supuestamente debería haber un mayor control, es como que se hubieran ido a matar a la zona 14 o a la zona 10 a las 9 de la mañana, pues es una cosa increíble, nos pone a todos en riesgo, por supuesto, porque son asesinos y matones andando y matando gente a plena luz del día. Y el ministro de Gobernación, esta es la hora, que no ha dicho esta boca es mía. Y dicen ahí que agarraron a uno, que agarraron a dos, pero yo vi por lo menos a 3 carros blindados subir y bajar a los sicarios y darle hasta asistencia a sus heridos. Así es, darle asistencia a los que quedaron heridos y dejaron al muerto pues, porque estaba muerto, ¿verdad? Entonces, ellos no han solucionado la crisis. Esa crisis sigue en este momento en desarrollo. Ya cerraron las fronteras, ya dieron una alerta al Baquene, ya pidieron asistencia, ya notificaron a Honduras, ya notificaron a El Salvador. ¿Qué están haciendo? O entonces, para ellos es un muerto más y que siga la matanza, que siga la inseguridad. Y eso a mí realmente no me importa, pues porque eso pareciera que es la actitud del ministro de Gobernación, ¿vamos? Pero hay algunas cosas que se cumplen con otros colmos, porque hoy la vicepresidenta de la República se fue a meter a la Universidad de San Carlos y ahí se fue a meter a medio ejército, ¿no? Sí, increíble. Dentro de la Universidad de San Carlos, yo creo que enojó a propios extraños la señora, que por cierto habla mero extraño últimamente, creo que está tomando una medicina que le afecta bastante. Así es. Por lo menos eso supongo por cómo habla. Pero el punto es de que la vicepresidenta se va a meter a una actividad en la Universidad de San Carlos. Vaya usted a saber cómo un derecho de la niñez esté en el auditorium de ingeniería, que es mayormente masculino, que no creo que tenga mucho que ver con la niñez. Claro. Pero el punto es que la vicepresidenta ahí sí fueron a cuidarla un montón. De hecho, sobran. Oh, y el otro con una caravana de 50 guardaespaldas, pues yendo a hacer el show ahí frente a los bomberos, ¿verdad? Pero encima, o sea, resulta ser de que los que mandaron a cuidar el hospital después de que pasó el atentado en carretera Salvador, eran 2 policías en moto. Sí. Y eso es todo lo que pusieron. Sí, sí. O sea, acaba de ocurrir un atentado y mandan 2 policías en moto a cubrir el hospital después del atentado. O sea, yo no sé en qué cabeza cabe y cómo realmente se están haciendo de lo público y cómo están haciendo, si hay gestión. Yo no me atrevería a decir que hay gestión pública en este momento. Sí, es una locura. Pero básicamente es un despropósito. Este año era supuestamente el de despegue, porque el otro era como conociendo. El de la cosecha. Esa era la situación de plantar para que ahorita se cosechara. Ya pasó un mes, ya pasaron creo que 10 días ahora y todavía no vemos nada.
Ni vamos a ver, creo yo. Creo que vamos a seguir en las mismas, ¿no? Sí. Pero es un despropósito tal que llama poderosamente la atención. ¿Para qué se quieren quedar si de todos modos no hacen nada con lo público? Así es, no hay capacidad de reacción, no hay capacidad de respuesta, no hay capacidad política, no hay capacidad mediática tampoco, ¿verdad? Ponen a una muchachita en el Palacio Nacional, una patoja que tendrá unos 22 años, supongo yo, ¿verdad? Que le gusta a ella usar su TikTok y entonces parece ser que ella es ahora la jefe de las hordas tiktokeras y de los politokers del gobierno. Una pobre patoja que no tiene la más remota idea de lo que le está diciendo. Dice que X es un monopolio, como que si no existiera Facebook, TikTok, Instagram y 40,000 redes sociales distintas que compiten con TikTok todos los días y con X, ¿va? Y con Twitter. Y lo que dices tú, ¿verdad, Hoffman? Verdaderamente es increíble. Yo tengo amigos militares y obviamente soy una persona que respeto mucho al ejército y que le doy su lugar en todo momento, porque la libertad que tenemos hoy en día de poder estar hablando aquí sentados tú y yo, se la debemos al ejército y a la sangre de 4,500 soldados que murieron en el campo de batalla para parar a los que ahora son los que apoyan a Semilla. Porque los únicos que quedan ya son solo los extremos ideológicos y la extrema izquierda más rancia, que lo va a defender hasta cuando esté preso. Van a decir que lo metieron preso por una persecución política, aunque le demuestren todos los delitos del mundo. Pero eran 10 soldados, vamos. O sea, tampoco no es para hacer un escándalo de ese tamaño. Yo no estoy seguro si tanto las autoridades de San Carlos como la señora vicepresidenta tienen un sentido de la proporción. Pero aún así, ella, siendo sancarlista, debió prever que si ella lleva un alma mater, que todavía digamos, hay bastante carga ideológica por ahí, lleva a los soldados que ideológicamente para ellos, para la extrema izquierda o la izquierda es el enemigo, iba a suscitar una reacción virulenta como la que se dio. Entonces, en lo que estamos, Hoffman, estamos en presencia de gente que no es ni siquiera política, porque un político prevé, se sabe adaptar, digamos, sabe comunicarse, sabe defenderse. Yo vi el video que acaban de subir en la cuenta oficial de la vicepresidenta. Eso da pena, pues. Se pone la señora exaltada y como a gritar, y que ella también es carlista. O sea, como dices tú, a vos, es un despropósito, es un circo, y entonces aquí ya tenemos a asesinatos de narcos a plena luz del día, en las periferias de la ciudad de Guatemala, en zonas pudientes de la capital de Guatemala. ¿Cómo estará entonces la seguridad del resto del país? ¿Cómo está la seguridad en los barrios marginales? ¿Cómo está la seguridad en los departamentos de frontera? Donde el narco, por supuesto, entre México, Honduras y El Salvador, tiene más impacto y pega más duro. O sea, es una cosa verdaderamente preocupante. Obviamente, de tiktokeros hay que, por cierto, esta muchacha dice que las redes sociales causan impacto ambiental, un daño ambiental. No entiendo sí, cómo. Consumo de CO2. Pero sí, es una cuestión muy... increíble. O sea, sí. demasiado laxa. No sé, hay algunas personas que posiblemente estén en drogas. Sí. Pero, Giovanni, si el Ejecutivo es un desastre, en teoría el Legislativo debería ser mejor. Claro. Sin embargo, tuvimos una jornada un poco extraña, sí, en donde se recetaron cosas e intentaron hacer otras que no les salieron, que realmente rayan en lo absurdo y hasta en lo indignante. Sí. ¿Cómo viste la jornada del organismo? Sí, yo lo que miro, ¿verdad vos? Es que estamos en luto nacional. Se acaban de morir 50 personas, muy probablemente por la negligencia del gobierno, porque la Dirección General del Transporte no hace revisiones metódicas y periódicas al transporte extraurbano y al transporte en general en Guatemala. Está todo el país con el shock de la noticia de 52 guatemaltecos muertos por un accidente terrible, que probablemente no es un accidente, sino que es negligencia del gobierno o probablemente del chofer, o no sabemos, ¿verdad?, los detalles aún. Y entonces llega rampante el señor ministro de Finanzas, como que si no se le hubiera otorgado una inconstitucionalidad al CACIF en contra del presupuesto por exactamente los mismos rubros y las mismas partidas que va a pedir. Salen los, digamos, señores principales contratistas y narcotraficantes del Congreso a defender el proyecto del señor ministro, inclusive este diputado que no, ni siquiera debería ser diputado porque no tiene finiquito, el presidente de la Comisión de Finanzas. Julio Héctor. Exactamente, Julio Héctor sale a defenderlo, dice que está muy bien planteado, que es muy técnica la ampliación, y encima, Hoffman, de los 148,000 millones de quetzales, amplían a 4,200 millones más, y lo hacen específicamente para la compra de diputados, porque lo que van a ampliar en más de 1,500 millones de quetzales
es el gasto a dedo o gastos discrecionales en los CODEDES. Sin licitación, sin seguir la ley de compras, sino hacer chinche 1.500 millones de quetzales para los diputados distritales, que son los principales contratistas de la obra departamental, de los consejos departamentales de desarrollo, y comprar esa mayoría inestable que quieren sostener a toda costa en el Congreso, y por eso que tienen junta directiva, porque con nuestros impuestos y con nuestro dinero fueron a comprar a una junta directiva y fueron a comprar a los bloques más corruptos del Congreso para tener entonces una mayoría pírrica, precaria, que se mantiene a base de dinero, exactamente igual que el Congreso de los Depurables de Jorge Serrano Elías. En ese Congreso es en el que estamos, Hoffman. O sea, para el que observa política guatemalteca y no voltea a ver eso, yo lo que digo es, bueno, eso es lo que nos sacamos por no pelear contra el fraude USAID que nos colocó la USAID a un pelele, a un títere de USAID con una señora que creo que es ingeniera química o ingeniera en algo, que no tienen la más remota idea ni de lo que están haciendo, ni plan de gobierno, ni cintura política, ni habilidad. Porque puedes ser un político de izquierda, puedes ser un político de derecha, ¿verdad, Juan? Pero tenés que tener ya en el ejercicio del poder por lo menos la habilidad mínima de saber enfrentar las crisis. Por ejemplo, el señor a las 8:30, 9 de la mañana se da cuenta que tiene una crisis humanitaria a nivel nacional con 50 muertos. Creo yo, o se Así despertó es. por sí mismo. No le mandó ayuda a los bomberos, los que sacaron la tarea fueron los bomberos y los policías municipales. No ha hecho nada por las víctimas, el Congreso reaccionó más rápido que él. O sea, un presidente, un político que sabe de política, no solo porque es su deber y su trabajo ir a ayudar a las fuerzas de socorro y a las víctimas, sino inclusive por ganancia política. Tenés que estar ahí, en mangas de camisa. Mejor si podés bajar al barranco y ayudar a hacer algo. Pero te pones en una pose idiota, una pose fabricada, una pose barata, a hacer muecas enfrente de la bandera en el Parque Central. Viendo para el cielo, además. ¿Qué es eso, vos? O sea, al final hemos llegado a colmos muy grandes. O sea, yo creo que la capacidad de asombro de los guatemaltecos ha sido rebasada por lejos. Sí. Y esto es una novela de realismo Así mágico, es. Una pesadilla pública. Esta es una novela de terror, vamos a decir. Pero evidentemente esto tiene un origen y hubo una manifestación hace poco en la que nos vimos, vos y yo participamos en ella. Donde firmaron una serie de guatemaltecos una denuncia. Así es. De hecho, más de 150 guatemaltecos participaron en su firma, en donde se presentó hoy algunas situaciones que hacen un resumen de casi el buffet completo de los delitos cometidos a lo largo de esta administración. Así es. ¿Qué se indica ahí y por qué se hace en este momento y por qué tantos guatemaltecos desearon firmar esto? Sí, yo lo que creo, Hoffman, es que mientras el gobierno sigue avanzando, la desgracia de lo que es el gobierno de la República se va haciendo cada vez más evidente. Entonces, si me permitiste, los leo muy rápido, solo la lista de los delitos. Se presentaron las denuncias contra el presidente que usurpa el poder, el presidente usurpador Bernardo Arévalo, la vicepresidenta usurpadora Karen Herrera y todos los miembros del partido Semilla que hayan podido estar involucrados en los siguientes delitos: complicidad en obstrucción extorsiva del tránsito, sedición y rebelión en octubre del 2023, por bloquear todo el país, Cuatro Caminos, La Antigua, la Ciudad de Guatemala, el Periférico, la planta de agua de la Ciudad de Guatemala en el Tesoro, etc. Choques y bloqueos violentos, por obstrucción de justicia y sedición, por haber ordenado el bloqueo violento ilegal de más de casi 4 meses del Ministerio Público en el barrio Gerona de la Zona 1, donde fueron prácticamente a acamparse en el 2023 alrededor de la sede del Ministerio Público para no dejar entrar a los fiscales y que no siguieran haciendo su trabajo para presentar los casos que tienen ya clarísimos por las firmas falsas, por las firmas de muertos y por haber inscrito el partido de manera ilegal. La remoción, también el intento de golpe de Estado por querer remover a la fiscal general. Y, por supuesto, el mecanismo de corrupción, que es el mecanismo de pago en el Ministerio de Comunicaciones, que es con cohecho o peculado, y obviamente la formación del partido es falsedad material, falsedad ideológica, muy probablemente cohecho, porque seguramente le pagaron al registrador de ciudadanos para inscribir ese partido ilegal. Pero lo más terrible del delito en el MISIVI es que este es un delito que admitió libremente el presidente ante las cámaras y dijo, me parece que era una reportera de este medio el que le preguntó y él contestó, sí, es mi voz, es mi firma y yo lo autoricé. Cuando nada en la ley de ordenamiento ejecutivo y mucho menos en los reglamentos internos del Ministerio de Comunicaciones le permite al presidente decir a dedo, páguele a este y a este no.
Entonces estamos hablando de una especie como mecanismo parecido al de Lula con Odebrecht en el Brasil. Entonces, imagínate lo que estamos viendo, ¿verdad? Un partido político que propicia y ejerce la violencia política para llegar al poder. Un partido político que llega al poder por medio de un fraude pagado y alentado por potencias extranjeras y en este caso por USAID. Un partido que aparte tiene el gran problema de que dentro de su gobierno y en anteriores gobiernos se han robado de Guatemala 200,000 niños, de los cuales el mismo Estados Unidos admite no saben dónde están. Ese es tal vez el escándalo más grande del siglo XXI. 200,000 niños guatemaltecos. Un partido político que comete sedición, que comete rebelión, que intenta dar un golpe de Estado y defenestrar ilegalmente a la fiscal general. Y no solo eso, sino que quiere reformar las leyes penales en el Congreso en Guatemala para que no le persigan a Bernardo Arévalo y a todos los encartados de Semilla, donde está el secretario de la presidencia, donde están los miembros del partido, donde está Samuel Pérez, donde está esta otra señora Cintia, me parece, olvido su apellido, Rojas, que ya admitieron algunos de ellos, por lo menos 4, los delitos que cometieron en la formación del partido. Todo esto dentro de procesos penales que ya están iniciados, ya están encausados en tribunales del país de instancia penal y por el Ministerio Público. No son cosas que yo me estoy inventando o que son antojadizas o que a Giovanni Fratis le vienen a la mente. Estas son cosas objetivas de delitos que están más que demostrados en la opinión pública y que están siendo demostrados y probados en tribunales de justicia. Entonces, ¿cómo vamos los guatemaltecos a quedarnos callados ante semejante lipidia, ante semejante desgracia? Ya no digamos los 100 millones de quetzales que se gastaron en el kilómetro 44 y esa carretera sigue tirada. Sí, es el barranco, los semilleros. O sea, es increíble. El cañón de Bernardo Arévalo, pues. Yo no sé si promete para marzo esa carretera. Imagínate. Pero ni siquiera vemos no va a llegar. que los tractores que están ahí hagan algo. Así en es, ese ni siquiera hay momento. maquinaria trabajando. Pero costó 105 millones de quetzales. 3 empresas Así están es, trabajando. y ya asignaron el contrato, y ya asignaron los fondos, y no hay nada claro, pues. O sea, hay muchas cosas que el discurso no pega con la realidad. Así es. Y hace mucho tiempo que los guatemaltecos dejaron de creer en Bernardo Arévalo según las encuestas. Así es. O sea, no estamos hablando especulativamente, sino con datos Viene en duros. caída libre, así es. O sea, es una piedra cayendo. Y con este tipo de metidas de pata, Guatemala es una especie de bus sin frenos con Bernardo manejando. Sí. Haciendo una comparación un poco absurda de la tragedia que nos Totalmente. pasa, es una tragedia Es un tren, política. es un tren sin conductor. O sea, así es una un cuestión, tren que va a chocar. Es impresionantemente difícil, pero siguen acumulando muchísimo dinero. Totalmente. ¿A dónde va el dinero, Giovanni? Exactamente. Inclusive hay un mensaje en internet muy fuerte que es ¿dónde está el dinero? Hashtag ¿dónde está el dinero? Y es una pregunta ciudadana completamente válida y completamente legítima. ¿Cómo es que este tipo va a corromper diputados, a comprar votos de la junta directiva, de los jefes de bloque y de los diputados que votaron a favor de esa aberración? Se pasa todo el 2024 queriendo ampliar el presupuesto en 4,000 millones de quetzales, no lo logra, se le declara inconstitucional la ampliación, se le declara inconstitucional varios artículos del presupuesto y ¿qué es lo que hace? Hace otro decreto con exactamente las mismas partidas que una inconstitucionalidad que ya ganó el CACIF en contra del presupuesto, una inconstitucionalidad planteada de manera técnica y otorgada de manera técnica por la Corte de Constitucionalidad, ahora quiere ser desobedecida en flagrancia ante todas las cámaras de televisión del país por el ministro Mencos, el ministro de Finanzas. Entonces, esta gente cree que la ley no les aplica a ellos, creen que tienen corona para delinquir, creen que porque son políticos en el ejercicio del poder de manera de usurpación, entonces pueden cometer cualquier delito que se les dé la gana y que en Guatemala no hay leyes, no hay jueces, no hay fiscales y que entonces todos nosotros los guatemaltecos debemos rendirnos y darles pleitesía. ¿Por qué? Porque andan en una caravana con 50 guardaespaldas, porque están con la parafernalia del poder en el palacio, porque mandan al canciller de Guatemala a traicionar a Israel, que es tal vez uno de los países más admirados por todo el pueblo guatemalteco, y poner en vergüenza a Guatemala ante todo el mundo en la ONU. No, es que es una cosa que los guatemaltecos no solo tenemos derecho a protestar, derecho a indignarnos, sino sería inmoral no indignarse con una catástrofe como la que tenemos enfrente. Ahora bien, o sea, el Ejecutivo empezó terriblemente mal, pareciera que tuviera enfermedad contagiosa y ahora contagiaron al Legislativo. Sí. O sea, hay cosas ahí que pasaron. El señor presidente de la Junta Directiva. De hecho, hay algunos contagios dentro de ese legislativo casi por la vía venérea, porque Así también es. hay pasiones Así dentro es, de... bajas pasiones, sí. O sea, es una cosa rara. Sí. Es una mezcla entre Terrible, pasiones
y situaciones políticas. Sí. Pero estos muchachos, digo muchachos, no sé si realmente lo son, Sí. pero que se comportan como una asociación de estudiantes poco formal Así es. dentro del hemiciclo, creen que pueden hacer cosas cuando ya prácticamente no tienen, sin el prácticamente, no tienen Credibilidad política y ni tampoco, capital político. pero tampoco tienen recursos que presentar ya. O sea, ya Así es es. definitivo, la cancelación no le cabe nada más. Punto. Y aparte, siguiente ¿verdad? párrafo. Así es. Y encima se fueron por la vía administrativa del Tribunal Supremo Electoral. Violemos la ley, ¿verdad? Y les duró que unas horas nada más en Así lo que es. subieron 4 magistrados, los votaron a favor y se volvieron a bajar todo este proceso. Así es. Esa narrativa de Semilla tratando de sostener una Lo idea que no insostenible, sí. existe, ¿tiene algún asidero? ¿Le ves alguna lógica a eso? Ninguna. Yo lo que creo es que estamos en presencia de unos muchachitos, ¿verdad vos? Estamos en presencia de unos muchachitos imberbes que obviamente ni ellos se imaginaban que iban a ser diputados. Ahí lo que hicieron fue, metamos muchachos, que nos diga que sí, los metemos en las planillas. Por WhatsApp. Y ahí miramos, pues, ¿verdad? Y te invitamos por WhatsApp, te invitamos por redes sociales. Mira, mamadita, no quiere ser diputada. Mira, papadito, no quiere ser diputado. Y entonces tenemos lo que tenemos. Un ridículo de bancada que ya no existe, porque Sí. ahora es un bloque independiente, un fallo firme de la Corte de Constitucionalidad y otra investigación criminal por violar la ley, la Junta Directiva del Congreso y la Comisión Permanente, y son tan burdos, Hoffman, que violan la ley ante todo el país. Hay resoluciones escritas que son plena prueba Sí. de la violación de la ley. Se les presenta en los tribunales las denuncias correspondientes y el señor presidente del Congreso después dice, yo no fui a saber qué pasó. El otro sale diciendo, yo no firmé. Y ahí están las firmas, ahí está la resolución. En la resolución literalmente dice, y desde entonces se restituye como bancada al bloque Semilla en la página digital del Congreso. Ya no hay nada más que probar. O sea, a la oposición se la están haciendo, no fácil, regalada, porque el delito es materialmente probado en las propias resoluciones ilegales de la Comisión Permanente de la Junta Directiva del Congreso. Entonces, inclusive tengo idea, fíjate vos, que el asesor jurídico del Congreso, un abogado que a mí me parece que es una persona correcta, les dijo, esto no lo podemos hacer, señores de la Comisión Permanente y señor presidente del Congreso, porque hay un amparo vigente y hay una resolución de juez competente que ya fue atacada de apelación y está firme. La medida de cancelación judicial del juez séptimo de primera instancia penal está firme. Ya no cabe otro recurso en contra de esa resolución e está inscrita en el registro de ciudadanos. O sea, ¿qué más quieren? Y entonces te empiezan a cualquier tontera de que, no, pero es que entonces falta la apelación administrativa del registro de ciudadanos al Tribunal Supremo Electoral. Ese es un ente administrativo, no tiene competencia para involucrarse en una orden judicial, no puede. No es su competencia. Ellos pueden resolver recursos administrativos, digamos, una cancelación, una multa, ¿verdad? Todo lo que dice, digamos, el derecho administrativo político guatemalteco en la ley electoral y de partidos políticos. Pero una resolución judicial no se puede apelar por la vía administrativa. Punto. Está firme. Entonces, vos decís, ¿en dónde estudiaron derecho? ¿Quiénes son los abogados de Semilla? ¿Quiénes son los abogados de la presidencia? ¿Cuál es la calidad, digamos, de los juristas que los asesoran? Y aún cuando los asesoran bien, como este director me parece que es de la representación jurídica, digamos, o de la asesoría jurídica del Congreso, les dicen que van a hacer una ilegalidad, de todos modos la cometen, Hoffman. Es que es una cosa verdaderamente increíble. Pero es casi reflexivo, yo no sé si realmente Como un berrinche, ¿verdad? Una pataleo, no sé. Sí, pero bueno, no sé que si quiera morir mártires o no sé cuál es el tema ahí. Está la Sentirse estupidez, mártires, sí, que mejor victimizarse morámonos, ¿verdad? muchísimo. Pero en realidad el organismo judicial ha logrado rescatar mucho Claro. de lo que estos dos organismos Claro. han hecho un Los poco jueces, a su- la Corte, el MP, ¿va? Al final de cuentas, nos queda un minuto, pero quisiera empezar preguntándote, el juez penal que tiene en este momento, en definitiva, cancelado al Partido Semilla, Sí. ha sido muy valiente, ¿o no? Totalmente. El juez Orellana tiene, en mi concepto, todo mi respeto, al igual que los fiscales de la FESI y la Fiscal General de la República, lo que han hecho los otros jueces, ¿verdad? La fiscal Cintia Monterroso, por ejemplo, la fiscal Morales, el fiscal Corruchiche, la doctora Consuelo Porras, tienen todo mi respeto porque si te pones a revisar las actuaciones del Ministerio Público, todas y cada una de ellas, y las actuaciones del juez, están milimétricamente encuadrados en las potestades que la ley le da a los fiscales y en las potestades que la ley penal le da al juez penal. No puede decir ni un solo abogado encartado por los delitos de Semilla que no se le ha respetado su debido proceso, que no se le ha respetado su derecho de defensa, pero por Dios,
cuando llegan a hacer uso del derecho de defensa y tienen que presentarse ante un juez y argumentar como abogado su defensa, María Santísima, pues, o sea, ellos solos se desnudan ante la opinión pública, ¿verdad? Vamos a regresar en breve, después del corte comercial, con una interesante prolongación de esta entrevista para analizar temas bastante importantes y de hecho que usted debería poder comentar. Así que en breve vamos a regresar con esta interesante entrevista con Giovanni Frati. Por favor, quédese con nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Solo por TVGT. March Reyes busca promover el diálogo desde la visión única y valiosa de distintas generaciones en torno al presente del país, con un programa fresco y dinámico donde se discuten temas de actualidad con el objetivo de lograr la colaboración intergeneracional que nos permitirá aprender de la experiencia y las nuevas ideas para enfrentarnos a los desafíos actuales y podamos construir una Guatemala libre y próspera todos los martes a las 19 horas y jueves a las 18 horas, solo por TVGT. Los padres Reyes Mendoza y Florian Castillo hablan sin miedo a la verdad en un espacio como nunca antes visto. Política, economía, religión y muchos temas más, abordados de una forma directa y sin tapujos. Todos los viernes a las 18 horas por TVGT. Entrevistas amenas con invitados especiales, análisis de la coyuntura nacional de la mano de Carlos Hoffman. Bienvenido Omar al show de Hoffman. No, hombre, qué alegre estar en este sillón tan famoso ya de la televisión, por favor. Hoy, ¿de qué sirvió todo el esfuerzo que hicimos para la reforma financiera si tenemos un hombre que cuando le preguntan sobre el presupuesto dice pela? Todos los lunes, miércoles y viernes a las 20:30 horas, solo por TVGT. Carne de GT. Temas tabús, sexualidad, salud, moda y belleza. Wendy y Araceli ofrecen entrevistas y análisis con un enfoque fresco y sin prejuicios, dirigido a un público diverso que busca respuestas y consejos prácticos en un ambiente relajado y ameno. Todos los martes a las 20 horas, ¡Qué mujeres! Voces sin filtro. Solo por TVGT. Al Objetivo, un programa de impacto social que muestra la realidad de Guatemala y las maneras en que se puede hacer patria desde criterios e iniciativas que logran formar agentes de cambio para un mejor futuro. Todos los jueves a las 11 de la mañana. Solo por TVGT. Piénselo con Roberto Villate. El maestro, abogado y político Roberto Villate ofrece un análisis profundo de la realidad nacional, abordando problemáticas desde un enfoque jurídico, político y social. En este programa de opinión, Villate invita a la reflexión y al debate, aportando un enfoque crítico y fundamentado, ideal para quienes buscan entender el trasfondo de las noticias y el impacto de las decisiones políticas en la sociedad. Solo por TVGT. El resumen de los eventos deportivos más destacados a nivel nacional e internacional, con entrevistas exclusivas, coberturas de eventos y análisis especializado. Pareciera ser que fue una película que el equipo de comunicaciones ya la había visto y no reaccionó. El equipo blanco ante Municipal. Un programa que reúne a todos los apasionados del deporte, todos los lunes a las 18 horas, solo por TVGT. El pastor Luis Camarena lidera un espacio que permite el intercambio de información y opiniones sobre diversos temas que afectan a la población nacional e internacional, desde una visión crítica. Te invito para que puedas estar conmigo todos los miércoles a las 8 de la noche, hora de Guatemala, en Faro de Opinión. Un espacio donde reina la libertad. Destacando la importancia de los valores y formación espiritual ante la coyuntura política. Solo por TVGT. Este programa presenta opiniones políticas de los presentadores e invitados. TVGT Noticias no asume responsabilidad por las opiniones expresadas que no reflejan necesariamente nuestra postura. TVGT Noticias, la verdad hecha noticia.
Estamos de regreso en esta interesante entrevista con mi amigo Giovanni Frati. Yo creo que es importante reanudar la entrevista preguntando algunas cosas que les van a sonar a ustedes maravillosamente disímiles, poco creíbles incluso. Hay una diputada, Giovanni, que fue a fiscalizar gatos en el archivo del San Juan de Dios. ¡A la madre! Así es. Sí. Es increíble. Hay sí. otra diputada, esta misma diputada. Con canción de gatitos. Sí, sí, con minifalda, por Sí. cierto. Esta misma mujer, esta misma dama, dignataria de la nación, si podemos llamar dignatario a eso, también llama a las mujeres personas menstruantes en otro anteproyecto de ley. Sí. Hay una señora ahí un poco mayorcita también, Terrible, Olga Villarta, que llama a hombre y mujer así nacidos la genitalidad, ¿verdad? Y hay otro por ahí más loco todavía que piensa que los niños de 12 años pueden ser sexualmente activos. O sea, es un criminal que debería estar en la así cárcel, estamos sí. en este momento. De hecho, nos están poniendo a clasificar la basura. Nadie encuentra el bote verde. Es un desmadre porque en realidad no estamos Pura preparados. locura del burócrata. Y tienen reformas como del siglo XXV, más este tipo de absurdos. Como que viviéramos en Suecia, vamos. Sí. Vivimos en un absurdo, Giovanni. Realmente estamos en un Es una novela, ¿verdad, Hoffman? Es una novela, digamos, como que fuera una novela de horror o una novela tropical, digamos, ¿verdad? Un señor presidente, pero una tragicomedia, porque es algo tan absurdo, hay idioteces tan apabullantemente grandes, digamos, otra vez, ¿verdad? Vos con lo de esta pobre patoja, diputada tiktokera, digamos, ¿verdad? La convocada por WhatsApp para ser diputada. Y lo admite y lo dice en público. Cuya pareja fue a votar ahí al Así es, el chilenito comunista, sí. Voto ilegal que yo creo que hasta se puede traer abajo toda la elección. Sí. Entonces vos decís, bueno, políticamente, otra vez, vamos a lo político. Porque si ella es política, entonces vamos a lo político. ¿Qué es lo importante en el San Juan de Dios? ¿Serán los gatos en el archivo muerto del hospital o serán los pacientes? Las penurias de los pacientes, la falta de medicina, las penas de las enfermeras, las penas de los doctores, el deterioro de la infraestructura. Digamos, ¿cuál es tu prioridad, vamos? Porque si te decís socialista, si te decís humanista, si te decís progresista, supongo yo que en tu mensaje político, el centro de tu actuar político es la dignidad del ser humano y su bienestar. Pero que entonces, porque digamos, si fuera el partido con mejores resultados de Guatemala, decís vos que haga los videos de los gatitos que le dé la gana, la gente ni lo va a notar, porque estamos también, digamos, estamos creciendo al 10%, hay carreteras, digamos, las escuelas están, digamos, como las escuelas en Suiza, ¿verdad? Todo está perfecto, los hospitales. Pero que ella en su mente política, porque debería tener mente política, ¿verdad? Crea que eso le va a reportar una ganancia política, una base política. Digamos, ella creerá que hacer política son los likes que le van a poner a ella en su TikTok o en su Twitter por esa tontera, por esa infantilidad, por ese como juego de niños. Porque ya no estamos hablando de una campaña de tiktokeros, ¿no? Estamos hablando del ejercicio del poder. Estamos hablando de una nación como muchos semilleros ya se lo están poniendo, inclusive yo vi un video de una patoja muy centrada, jovencita, que dijo, a este señor realmente le vale madre el país. Nosotros pusimos nuestra esperanza en él, los que votaron por él, y nos defraudó. Y no hace nada por los golpeados y los muertos en ese accidente de bus. Y no hace nada por las aldeas. Y no hace nada por los niños. Y viene esta muchachita a hacer un video de gatos, vos. Es que es una cosa que vos lo mirás y no lo podés creer, con musiquita como miau, 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 miau. O sea, ¿cómo es eso, pues? Entre los absurdos que hay, lo único que sí tienen claro estos muchachos y el presidente de la República, que es un niño de bigote blanco, es que quiere bajarse a la fiscal. Así es, esa es su obsesión. Es obsesión, compulsión con la Y fiscal. de ese tamaño es su miedo también, ¿verdad? Por los delitos que cometió. Sí, pero sigue cometiendo delitos todos los días, ¿no? El punto es que llega tanto que de hecho casi que hicieron campaña por una planilla en el Colegio de Abogados. ¿Cómo no? Y que de hecho votó a este chileno, pareja de esta dama de la que hemos estado hablando por su producto, ¿no? Asesor de ella en el Congreso. Asesor de ella en el Congreso, que es de nacionalidad chilena, tengo entendido, de América del Sur, no sé qué estos países rioplatenses. Pero ocurrieron varias situaciones en esa elección, incluyendo
amedrentamiento de abogados en el exterior del recinto con grupos donde se votaba. de choque De hecho, fanáticos de Semilla. hoy tuvimos a Alex en la lucha, ¿Cómo no? este muchacho que anda haciendo... Y en mi opinión, una persona muy vulgar. Hoy tuvimos en cara a cara, pues enfrentado a Alessandro Zapón, el que le dijo que se pusiera a trabajar al presidente de la República. ¿Cómo no? Muy valiente ese muchacho, sí. Fueron agredidos los Insultados, abogados, agredidos, insultados sí. en su dignidad, Sí. etcétera. El presidente del Colegio de Abogados y el presidente del Tribunal Electoral del Colegio de Abogados no mandaron a llamar a la policía, no desalojaron a esta persona, lo dejaron ingresar, le fue a hacer una entrevista. Me parece a la licenciada Gámez, la presidenta de la planilla, o la que va de presidenta por la planilla. La planilla se inscribió ilegalmente porque uno de los miembros de su planilla participó en los delitos de Semilla y dio fe por mí y ante mí como notario de las firmas falsas y las firmas de muertos en una escritura pública. O sea, el Ministerio Público no lo fue a agarrar por antojo, porque se le ocurrió al Ministerio Público. Tiene más de un año mencionado. Claro, cuando un notario da fe pública de que las firmas que hay en un instrumento público, como una escritura o un acta notarial, a él le consta que son reales, él se está colocando en el gran valladar, digamos, o entredicho que ahora está, de que él legalizó firmas falsas y firmas de muertos. O sea, eso cualquier estudiante de primer año de Derecho y Notariado lo entiende. Pero entonces salen con esta narrativa falsa de que los están victimizando, que los quieren meter a la cárcel porque son miembros de una planilla. No, esta investigación de las firmas falsas tiene más de 2 años en el Ministerio Público. Bueno, esa es una. Otra, el Colegio de Abogados no detiene a estas huestes violentas, no manda a llamar a la policía. Hay votos en papeletas del 2023 al 2025. Esos son votos ilegales porque están hechos en papeletas que no son del periodo 2025-2027, que es el periodo por el que se está votando en este momento. Me han mandado también a mí a notificar, y por redes sociales y por WhatsApp me han mandado a decir varios abogados que hay amenazas contra los abogados que trabajan en el Estado de que sus contratos y sus cargos en el Estado, en las asesorías jurídicas de todas las oficinas de gobierno, están en riesgo si no van a votar por la planilla 10. Me han llegado denuncias de abogados de la violencia y el amedrentamiento, la vulgaridad y los insultos que les gritaron a la entrada del Colegio de Abogados. Entonces, papeletas que no son del periodo por el cual hay que ir a votar. Huestes violentas agrediendo e insultando a los abogados cuando van a votar. No se manda a llamar a la fuerza pública y se permite esto. Incluso a los mismos violentos que estaban amedrentando a los abogados le permiten entrar a entrevistar a esta candidata que es del partido de gobierno. Y es tan del partido de gobierno que hay funcionarios de Semilla como más allá en la planilla. Entonces, eso no me lo estoy inventando yo. Esa no es una ocurrencia tuya o algo que salió, digamos, en un meme en las redes sociales. Es un hecho objetivo que la planilla 10 es la planilla del gobierno de la República y es la planilla oficial. ¿Por qué tiene que tener una planilla oficial el gobierno? Si el Colegio de Abogados es una entidad autónoma por definición. Es una entidad autónoma por definición y es una entidad autónoma de derecho público. Por lo tanto, en una elección, como lo dice el artículo 136 de la Constitución, una elección para un cargo público guatemalteco, solo guatemaltecos podemos votar. En mi concepto, si en esa elección votaron uno o varios extranjeros, deviene la elección nula y por eso hemos planteado un amparo que hoy fue presentado ante los tribunales de justicia para suspender la primera y la segunda vuelta y depurar el padrón. Yo no estoy diciendo que un extranjero no tiene derecho a incorporarse a la Universidad de San Carlos y volverse miembro del Colegio de Abogados, ya sea porque es sociólogo, politólogo o abogado extranjero. Lo que no puede es ir a votar en una elección guatemalteca. Entonces hay razones legales y jurídicas de peso, de procedimiento, de transparencia, de inclusive, otra vez, violencia política en contra de los candidatos de otras planillas que nos dan, digamos, el legal standing, digamos, ¿verdad? O la posibilidad judicial de ir a reclamar amparo, porque obviamente también ya viene la segunda vuelta y eso es inminente. Entonces, ¿por qué tenemos los guatemaltecos y los abogados que soportar que nos insulten, Hoffman? ¿Por qué tenemos que aceptar una elección que obviamente tiene vicios graves? Y que no son abogados los que te insultan, además. Así es. ¿Por qué tenemos que aceptar que gente vinculada al gobierno amedrente los votos de las otras planillas? ¿Por qué lo tenemos que aceptar? Como abogados, como guatemaltecos, como ciudadanos. Entonces, yo lo que motivo es a las otras planillas a que también litiguen. Que no solo sean grupos cívicos ciudadanos los que estén sacando la tarea, sino que sean todas las otras planillas que se vieron afectadas, no solo en los resultados, sino en su dignidad y derechos como planillas y como abogados y como ciudadanos guatemaltecos, a que protestemos.
Porque lo que pasa, Hoffman, como tú muy bien lo dices en tu análisis, es que porque se les dejan espacios abiertos, es que siguen abusando. Abusaron en el fraude, abusaron en la manera violenta de tomar el poder, abusan del presupuesto, abusan de los ministerios, abusan inclusive usando a funcionarios de gobierno para defenderse ellos de los delitos que cometieron. Y ahora quieren tomar el colegio de abogados. ¿Para qué? ¿Para qué lo quieren tomar? Porque quieren a ese magistrado titular y suplente en la Corte de Constitucionalidad, porque quieren invadir la autonomía del Tribunal Supremo Electoral e involucrarse e introducirse a la elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, y porque quieren tomar el siguiente Ministerio Público y tener con el Tribunal de Honor y la Junta Directiva del Colegio de Abogados por lo menos 2 votos en la comisión de postulación que nombra a los candidatos para ser electos al fiscal general. No lo están haciendo por sí mismo, no lo están haciendo por mejorar el gremio de abogados, lo están haciendo cruda y pura y específicamente para tener control político de instancias como el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público. Digamos las cosas como son, vamos. Eso es lo que están haciendo. Y lo están haciendo usando recursos del Estado y amenazando a los abogados que trabajan en el Estado de que si no votan por la planilla 10, no se les van a renovar sus contratos, se les van a cancelar sus contratos o se les va a despedir. Eso es lo que están haciendo. De ese tamaño es la inmoralidad de los que salen a gritar que ellos son los buenos y el resto del país es el pacto corrupto, ¿no? Hay cosas que rayan en lo absurdo, como todo en este gobierno de Semilla, que parece un espejismo, una pesadilla política. Sí. Evidentemente, ahora resulta ser de que Bernardo Arévalo, que además se va día laboral a traer mangueras de bomberos de Toronto, que ni siquiera las gestionó, tampoco pagaba el flete. A que le den un premio de una ONG que recibe dinero de Soros y que es de izquierdistas, y un premio que es generalmente comprado. O sea, al final de cuentas lo tiene que sacar del país cada cierto tiempo. Así es. Por la misma razón que le cambian los pañales a los bebés. Así es. Y un premio de gigante, ¿no? Un premio de una ONG que nadie conoce en Canadá. Sí, hay una cámara de comercio. Lo que pasa es que hay cientos de cámaras de comercio. Solo en Toronto, Canadá, hay cientos. Pero es una de ellas, que tiene como 5,000 seguidores, una cosa así rara, que le pone estadista del año. Nunca han estado en Guatemala. Así es. Pero el punto es de que Bernardo... Pregunten a los guatemaltecos ahora. No, sí, o sea, si su propio Instituto Nacional de Estadística lo pone en el tanque, así es. Pero súper mala nota, ¿no? Así es. Por ahí Sid Gallup le da una ayudadita ahí, no sé cómo llamarlo. Sorprende un poco lo abultado que puede ser. Y ponen a Milei de último. Se ponen a Milei de último y al nicaragüense cerquita, así por encima de Bernardo. No, hombre, o sea, hay Ni cosas... ellos se creen esa medición. Estamos en este momento en una manipulación de la verdad para los guatemaltecos. Totalmente, totalmente. Digamos, cuando no es sostenible un gobierno, ¿verdad, Hoffman? Como, digamos, el gobierno de AMLO en México, o el gobierno de Lula en Brasil, o el gobierno de Petro en Colombia. Petro es insostenible. Vos mirás, por ejemplo, este escándalo de Petro en ese gabinete televisado de 1 hora y media de insultos a sus propios ministros, que inclusive el traidor y non grato en Guatemala de Iván Velázquez sale pateado por la puerta de atrás. Te das cuenta de lo que pasa cuando no, así es, gracias a Dios, cuando no hay capacidad política para hacer nada, porque aquí estamos hablando de que no hay capacidad política para hacer nada. Ni manejar la presidencia, ni manejar los ministerios, ni manejar la política exterior, ni manejar al Congreso, ni manejar a la bancada. O sea, no tenés madera con la cual construir tan siquiera un banco, ya no digamos una casa. Porque la política, Hoffman, vos que la has estudiado toda tu vida desde el punto de vista, no solo como político, sino como sociólogo, la política es un arte, la política son formas, lenguaje, fineza. Digamos, si nos ponemos a ver a un cardenal Richelieu, por ejemplo, ¿verdad? O a un Luis XIV o a un Fouché, digamos, te das cuenta de que en la política, el mismo Benjamin Franklin, ¿verdad? La fineza del político es verdaderamente la fineza del manejo, de las formas, ¿verdad? De la apariencia, pero también del resultado. Porque tal vez no puedes respetar mucho las formas como Milei o como Bukele, pero tener resultados. O poder ser un caballero de la política y un patricio como Álvaro Uribe Vélez, y entonces no solo tener resultados, sino tener lenguaje, prestancia, imagen pública. ¿Qué tienen estas gentes? Digamos, hablando objetiva y lo más neutral posible. Aún los analistas de izquierda le están diciendo: señor, usted no reacciona, señor, usted no produce, señor, usted no resuelve. Entonces,
no tenés material con qué trabajar. Porque vos podés comunicar, digamos, en el caso de Bukele, que no es santo de mi devoción, pero que le tengo que conceder que tiene resultados, vos no podés comunicar, digamos que le echamos una mano de pintura a 20 escuelas. Y con eso ya solucionamos el problema de salud cuando la misma, o de educación, cuando la misma ministra de Educación está endoctrinando a los niños con ideología de género y LGBTI. Y eso está más que demostrado, hasta en los libros que están en los sitios oficiales del Ministerio de Educación, tirándote encima a todos los padres de familia del país, porque eso es algo tan aberrante que eso enoja inclusive a los papás o a los padres de familia que no son religiosos, que no son ni católicos ni evangélicos, porque ningún padre de familia del mundo quiere que a sus hijos los vayan a endoctrinar en idioteces LGBTI de ideología de género sin su consentimiento. Entonces, no tenés material, bajo lo que yo quisiera transmitir en esta entrevista es que los guatemaltecos no solo tenemos derecho a estar indignados, sino la realidad, los hechos objetivos nos demuestran que es un desastre. Y obviamente la economía todavía se mantiene, no por mérito del gobierno, sino porque a pesar del gobierno, el pueblo guatemalteco es tan trabajador, es tan empresario y es tan echador de punta que la economía no colapsa. Pero con el cáncer que estamos arrastrando con este gobierno, estamos a punto de colapsar. Si seguimos en ese nivel de endeudamiento, en ese nivel de inflación y en ese nivel de deterioro y destrucción de las infraestructuras, tanto portuarias como aeroportuarias y carreteras y caminos, puede colapsar la economía. En algunas conferencias en que me han invitado, siempre me preguntan si veo algo positivo del gobierno. Debo confesar que de verdad hay que rebanarse mucho los sesos para encontrarle algo, salvo que tenga buenos trajes o algunos calcetines muy... O los huesos de Miguel Ángel Asturias, ¿verdad? Sí, una cosa así, pero realmente no tenemos tangibles, no hay bienes y servicios públicos que podamos ver como algo que pueda... O sea, de verdad, haciendo el ejercicio consciente, nos es muy difícil encontrarle algo positivo. Así es. Se le cayeron los apoyos, Giovanni. Totalmente. Se le cae, bueno, yo no sé. Cambia el poder en Estados Unidos, ¿no? Sí, Estados Unidos es una barbaridad. De hecho, Marco Rubio creo que le concedió todavía algún tipo de oxígeno, pero no para mucho tiempo. Que le va a durar una semana, ¿no? Sí, o sea, una cosa rara en donde literalmente no encontró una sola visa de trabajo, ni tampoco gestionó el TPS, pero aceptó 40% más de regreso. Y los mismos burócratas de la embajada lo ponen en vergüenza porque lo ponen a saludar al peor ministro de Gobernación que hemos tenido, que es Jiménez, y a Werner Ovalle, que está encartado en el clavito de 10 toneladas de cocaína embarcadas en Puerto Barrio. Sí, pero se le caen los apoyos, lo ponen a ¿no? ver perros de la DEA, sí, de cómo huelen los perros. O sea, esa es una cuestión que es hasta penoso, pues, ¿verdad? Pero yo estuve en la pista aérea donde bajó Marco Rubio. Sí. De hecho, daba pena las escalinatas que se le pegan a los aviones que son con un pick-up debajo. El pick-up tenía trabado un desarmador para poder accionar el mecanismo de encendido y es totalmente chapuceado. De hecho, levantaban la tapa para hacerle algo para que cuando llegara el avión por lo menos arrimarlo. Pero habían 6 cuates que estaban ahí a punto de empujarlo en caso de que fallara el automóvil. O sea, así a ese nivel estamos. Y parece que fuera el monumento a Bernardo Arévalo, ¿no? Las gradas eléctricas del aeropuerto. Sí, pues, es una cuestión rara, pero se le caen los apoyos. O sea, el presidente español casi con un pie en la cárcel, el presidente Macron que ya perdió el perfil, Lula en absoluto silencio, Petro, yo no sé, entre la diversidad de sus preferencias, más otro tipo de cosas, Petro es absolutamente... ejerciendo el poder. Es terrible. Boric que es prácticamente un cadáver andando. El merluzo. Sí, o sea, los que verdaderamente en algún momento de esa transición democrática. Ideología política con la que él se puso a la par. Con el montón de embajadores que vimos de la OEA, incluso hay uno ahí de la OEA que pusimos la orden de Quetzal en el grado de Gran Cruz. Qué vergüenza. O sea, Almagro, sí. Básicamente el punto es de que todos esos apoyos parece que se hubieran esfumado. Así es. O que están en franca crisis o están a punto de caer. Especialmente con un león en la Casa Blanca, ¿va? Entonces, claro que gana oxígeno. De hecho, Marco Rubio lo dijo bien. Le agradecía el ofrecimiento de Bernardo Arévalo de aceptar 40% más de deportados guatemaltecos y de aceptar extranjeros en su ruta de repatriación. O sea, Marco Rubio le agradeció el ofrecimiento de Bernardo Arévalo. No logró nada en favor de Guatemala y lejos de eso le aceptó de su propia iniciativa. No pidió un TPS, no pidió equipo para el ejército, nada. Es la debilidad más alta que he visto de un presidente de la República. ¿Cómo ve los apoyos de Bernardo si es que alguno tiene todavía? En el extranjero me parece a mí que
tal vez lo que le queda es Sheinbaum y Petro, ¿verdad? Y Sheinbaum ya fue calificada como una presidenta del narcotráfico por Donald Trump en México. Donald Trump ya declaró grupos terroristas los carteles mexicanos de la droga y las pandillas, como por ejemplo la Mara Salvatrucha y otros grupos como el Tren de Aragua, que están matando norteamericanos adentro de Estados Unidos porque Joe Biden dejó entrar a 14 millones de ilegales, entre los cuales iban 15,000 violadores y 15,000 asesinos. De ese nivel la irresponsabilidad del régimen que instaló a Bernardo Arévalo. A Bernardo Arévalo lo instala Samantha Powers, Anthony Blinken, Todd Robinson y Joe Biden. Porque como no ganó la elección, tenía que agarrarse de la mano de una potencia extranjera para usurpar la presidencia. Samantha Powers en este momento, Richard Grenell y otros funcionarios de Trump está llamando a que se le investigue por enriquecimiento ilícito por subir su patrimonio de $6,5 millones cuando asumió la presidencia de USAID a más de 30 millones cuando salió, con un salario de $150,000 al año. Entonces, todas estas grandes lumbreras que decía y los chairos en internet decían, todo el Departamento de Estado nos ayuda, ahora están siendo investigados por corrupción en Estados Unidos, por la administración republicana y por la nueva fiscal general de la República de los Estados Unidos, que es Pam Bondi, que es una fiscal como la fiscal que tenemos aquí en Guatemala, una persona muy apegada a derecho y muy fuerte. Entonces, ¿de dónde se va a agarrar? Porque digamos, la pose de que ahora soy republicano y me voy a poner la gorra de Make America Great Again no se la va a creer nadie, porque ahí están las fotos de su gente y de sus diputados en el grupo de Puebla, en México, en convenciones socialistas. Ahí está su foto de él con Boric. Ahí está el video de él diciendo, entre Trump y Biden, ¿a quién escoge, señor presidente? A Biden. O sea, objetivamente hablando, ¿verdad, Hoffman? No se puede de ninguna manera colocar a Bernardo Arévalo del lado derecho, ni siquiera del lado neutro. Él se colocó por voluntad propia del lado de la izquierda demócrata, que es el peor y más corrupto gobierno que ha tenido los Estados Unidos en más de 50 años. Giovanni, a nosotros nos preguntaban mucho el año pasado, en cada análisis que hacíamos, en esas sobremesas se nos decía, ¿será que termina este gobierno? Sí. ¿Termina este gobierno, Giovanni? Eso sería lo más lamentable para el país. Ya en este momento yo estoy previendo tal catástrofe, si esto sigue 3 años más, que para cuando lleguemos a elecciones, si es que llegamos a elecciones, porque tampoco dudo que en su desesperación quieran volver a hacer otro golpe de Estado, quieran volver a hacer otro fraude electoral e inclusive quieran reelegir a magistrados corruptos del Tribunal Supremo Electoral para un segundo periodo, si llegamos a elecciones, el país va a llegar hecho pedazos. Va a llegar desangrándose y va a llegar como un paciente en estado de gravedad o en estado de coma. No es posible, Hoffman, que hayan 35 barcos esperando entrar a Puerto Quetzal porque no tiene este tipo ni la capacidad de nombrar a un interventor o a un director de la portuaria que pueda hacer trabajar las grúas de manera transparente y de manera correcta y sin cobrar mordidas y haciéndolo bien. No es posible, Hoffman, que las carreteras principales, la carretera Salvador y la carretera de la ciudad de Guatemala a Puerto Quetzal estén prácticamente bloqueadas y destruidas. Y no es posible que en un solo periodo de gobierno hayamos aumentado la deuda de la manera más grosera que jamás en toda la historia económica del país se ha aumentado y superemos los 45,000 millones de quetzales de deuda nueva. 45,000 millones de deuda nueva, estás hablando de más o menos unos 4,000 millones de dólares, 4 billones de dólares de deuda nueva y un déficit que es verdaderamente agobiante para el país y una inflación que yo estoy seguro en algunos productos supera el 10%. Una inflación del 10%, una infraestructura hecha pedazos, un sistema político hecho pedazos, un Congreso que yo te aseguro que si el presidente está mal, ahorita el Congreso está abajo del presidente, en falta de credibilidad y en falta de digamos, aceptación por parte de la población. Esta situación política es insostenible, Hoffman, y lo que debemos hacer como guatemaltecos es regresar a una reforma de la ley electoral y de partidos políticos que sea una ley que permita la participación masiva, reformar, te diría yo, en un solo artículo de la Constitución, que es que obligue al Estado a solo gastarse lo que le entra por impuestos y que el presupuesto sea balanceado en todas las dependencias del Estado del país, gobierno central, municipalidades y cualquier otra dependencia, y debemos necesariamente en las derechas y en los grupos, digamos, que no son de extrema izquierda como Semilla o izquierda corrupta como la UNE, organizarnos políticamente para llevar al poder a un ticket, no solo de presidente y vicepresidente, sino a un equipo de gobierno y a un equipo de ministros que van a tener que entrar a rescatar al paciente porque el paciente está a punto de morirse.
A ese grado creo yo que es que van a entregar el poder. El poder, si es que lo entregan, porque también siempre está la posibilidad de que quieran prolongarse en el poder ilegalmente, como Bukele, como Ortega, o inclusive como el mismo Petro en Colombia, que nunca se para la duda de que si va a querer prolongarse o no como Maduro. Ese riesgo de prolongación es inminente, Hoffman. Despedimos el programa de ustedes deseándole la bendición de Dios y pidiéndole el intercambio ciudadano que les rogamos a ustedes cada vez que nosotros nos vemos frente a las cámaras. Agradecemos a nuestro invitado la deferencia de estar en nuestro estudio y le pedimos a usted que su enorme sintonía también se la pida usted en su televisión, porque estamos en cable, y si no lo tiene, pídalo a su cable operador. Despedimos el programa. Hasta pronto. Buenas noches. Síguenos en nuestras redes sociales. Solo por